Es el día postrero. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente, consciente de que estamos viviendo en el día postrero. Estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de Moisés y al tiempo de Jesucristo, también al tiempo de Noé y también al tiempo de Abraham. Quiero leer la misma escritura que tuvimos esta mañana en el Éxodo capítulo 4, verso 1 en adelante, donde nos dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala a tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se tornó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La vara de Dios en la mano de Moisés. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios, en el libro del profeta Zacarías, nos dice en el capítulo 4 y verso 6 en adelante: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver que la obra de Dios se lleva a cabo con y por el Espíritu de Dios. O sea que no es por un ejército terrenal, no es por fuerza terrenal, ni por espada terrenal, sino por el Espíritu de Dios. Ahora aquí podemos ver a Moisés con la vara tirándola al suelo por orden divina, convirtiéndose en una serpiente, en una culebra, y luego tomándola nuevamente Moisés y tornándose en una vara nuevamente. Con esa vara encontramos que Moisés fue a Egipto para libertar al pueblo hebreo. Con algo sencillo. Antes había estado en Egipto y era un príncipe, tenía su buena espada y podía tener un ejército, pero no pudo libertar al pueblo hebreo porque era con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le dijo en diferentes ocasiones: toma tu vara y extiéndela y ordena las cosas? Por ejemplo, cuando Moisés clamaba a Dios, en la ocasión en que estaba frente al mar Rojo, con el pueblo y el faraón con su ejército detrás para destruir al pueblo hebreo, Dios le dijo a Moisés lo que tenía
qué hacer. Y cuando Moisés recibió la orden divina, vean ustedes lo que sucedió en el capítulo 14 del libro del Éxodo, capítulo 14, verso 10, dice, capítulo 14, sí, vamos a comenzar un poquito antes, versos 6 en adelante, dice, y unció su carro, el faraón, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esa mano poderosa es la mano de Dios siendo manifestada a través del profeta Moisés. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea que el pueblo, encabezado en los líderes de Israel, pero príncipes del pueblo, le decían a Moisés, mira, mejor quedar aquí y no salir por ese desierto, porque vamos a morir en el desierto. Mejor que continuemos aquí sirviendo al faraón. O sea que no querían salir en el Éxodo cuando había llegado el tiempo para ser libertados. Y ahora cuando se encuentran con esta situación, le dicen a Moisés, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea que aquí le están reclamando a Moisés, mira, por tu culpa tenemos este problema ahora. No queríamos nosotros venir y tú nos has traído hasta aquí para morir aquí. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que ellos no iban a usar ni una espada en esa batalla. Era Dios el que iba a pelear en favor del pueblo hebreo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tenían al frente el mar. No podían caminar hacia adelante. Y el ejército enemigo detrás de ellos. O sea que estaban en una apretura. Ahí tenían una apretura, pero no importa las apreturas que vengan al pueblo, el pueblo de Dios. Si Dios está con ellos, Dios los defenderá. Y tú, le dice a Moisés, y tú
alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren la forma en que ellos iban a marchar hacia adelante. El mar tenía que ser abierto, y por cuanto el instrumento de Dios era Moisés, y en él estaba la vara de Dios, Dios le dice a Moisés: ¿y tú por qué clamas a mí? Alza tu vara, la vara, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, o sea, con la vara, y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren, a Moisés le dio la comisión Dios de abrir el mar, alzando su mano con la vara, porque el instrumento de Dios era Moisés. Ahora, ¿por qué Moisés podía hacer estas cosas con esa vara en su mano? Esa fue la vara con la cual encontramos que Moisés fue enviado a Egipto. Encontramos que le echó al suelo, al piso, delante del faraón, y se convirtió en una serpiente, en una culebra. Y Faraón llamó a sus magos, encantadores, y ellos vinieron y echaron también sus varas al piso y se volvieron serpientes también, culebras también. Pero dice la Escritura que la vara de Moisés, convertida en una serpiente, una culebra, se tragó a las demás varas convertidas en culebras también. Y cuando Moisés tomó su vara, miren ustedes, los magos, los encantadores, no pudieron tomar sus varas. ¿Por qué? Se las había tragado la vara de Moisés. Este es un misterio grande, pues aquella vara de Moisés podía hacer todas esas cosas por lo que significaba delante de Dios. Aquella vara significaba o representaba a Jesucristo, que es la vara de Dios, el retoño que salió del tronco de Isaí. Esa vara, Jesucristo, encontramos que, siendo representada en la vara de Moisés, y la vara de Moisés siendo convertida en una serpiente, recuerden que el pecado está representado también en una serpiente. Y nuestro amado Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Y cuando se hizo pecado, Él absorbió todo el poder del enemigo. Y Él también absorbió todos nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Y ahora, todo el poder que tenía el enemigo fue quitado. Dice la Escritura que Cristo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Cristo lo venció. ¿Cómo? La vara de Moisés venció las varas de los encantadores, convertidas en serpientes o culebras, como también la vara de Moisés. Ahora, siendo que la vara de Moisés representa la palabra, el verbo que es Cristo, la palabra en la mano de Moisés, miren ustedes todas las cosas que hizo. Él extendía su mano con la vara de Dios y hablaba la palabra, y las cosas
acontecían. Pues Dios estaba manifestado en Moisés para cumplir su programa correspondiente a aquel tiempo, en aquella nueva dispensación. Y todo lo que estaba haciendo era conforme a lo que Dios había prometido para aquel tiempo. Y ahora, viendo que Dios ha prometido en su palabra llevar a cabo las mismas cosas que llevó a cabo por medio del profeta Moisés, los tiempos de Moisés se estarán repitiendo en el día postrero. Tenemos que encontrar a Moisés y tenemos que encontrarlo con la vara de Dios. Y la vara de Dios es la palabra, es Cristo. Y con esa vara de Dios es que la manifestación del ministerio de Moisés hará las cosas que están prometidas para ser realizadas en el día postrero. Sobre la tierra Dios enviará al mensajero donde estará el ministerio de Moisés manifestado para el día postrero, para abrir una nueva dispensación, pues será un ministerio dispensacional. Y la vara de Dios, que es la palabra de Dios, será vista en Moisés. Con esa vara de Dios, la palabra, Él hará todas las cosas. Él hablará esa palabra y las cosas que están señaladas para suceder, sucederán. Por ejemplo, está prometido por Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará, ¿quién es el que envía? Jesucristo, el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos sus escogidos. Los escogidos de entre los gentiles primeramente y después los escogidos del pueblo hebreo, que serán 144,000 escogidos del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu. De entre los gentiles no fue dicho el número, porque los escogidos de entre los gentiles serán los últimos escogidos que estarían faltando para completar el cuerpo místico de Jesucristo. Y ese es el ministerio que los juntará en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ese ministerio viene con la vara de Dios, con la palabra de Dios, para así el Espíritu de Dios, por medio del velo de carne donde estará ese ministerio, llevar a cabo las cosas correspondientes al día postrero. Por eso es que las mismas cosas que sucedieron en el tiempo de Moisés se estarán repitiendo en el día postrero. Ahora encontramos que el ministerio de Moisés, siendo tipo y figura de Jesucristo y su ministerio para su primera venida y luego también para su segunda venida, para el día postrero, por cuanto el ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional. Entonces es muy importante examinar bien ese ministerio en todos sus detalles para así ver las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Dios dijo por medio del profeta Moisés: profeta como yo os levantaré el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. Esto va a hablar de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Pues estaría presente en la tierra un velo de carne donde estaría el Espíritu de Dios manifestado
para cumplir sus promesas correspondientes a ese tiempo. Por eso cuando vino el Mesías como el Cordero de Dios, allí estaba un hombre ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud, y era un profeta. Porque el cumplimiento de la venida del Mesías, de la venida del ungido, es un hombre, un profeta ungido con el Espíritu de Dios, en el cual Dios cumple lo que Él prometió. Y Jesús estaba correctamente identificado en la Escritura como el hombre ungido con el Espíritu de Dios para ese tiempo, para el cumplimiento de toda promesa divina, toda promesa mesiánica correspondiente a la primera venida del Mesías. Y ahora el ministerio de Moisés estuvo representando a Cristo. El ministerio de Moisés, o Moisés con su ministerio, o el ministerio de Moisés, representa a Cristo en su primera venida y en su segunda venida también. Ahora, Moisés fue un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que amaba a Dios y ama a Dios todavía, porque Él no está muerto. Él, aunque murió, luego lo encontramos en el monte de la transfiguración con nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucitó, también Él resucitó y estaba con todos los resucitados que se levantaron con Cristo el día de la resurrección. Ahora, Cristo fue el Moisés de su tiempo. Jesucristo fue el Moisés de su tiempo. Para aquel tiempo, profeta como yo, os levantará el Señor, vuestro Dios. A Él oiréis. Toda persona que estaba escuchando a Jesucristo 2000 años atrás, estaba escuchando al Moisés actualizado, enviado y prometido y enviado para ese tiempo. Estaban escuchando un profeta como Moisés, o sea, un profeta dispensacional, con la vara de Dios, la vara de Dios que es la palabra de Dios. Por eso Jesús podía hacer todas esas cosas que Él hacía, porque era la vara de Dios y la palabra que Él hablaba era la vara de Dios. De su boca salía la palabra de Dios. Por la palabra Él hacía todas esas cosas, como también las hizo el profeta Moisés con la vara de Dios. Siempre que Dios envía un profeta dispensacional, encontramos que fue reflejado en los profetas dispensacionales anteriores. Por eso es que Dios, cuando habla de un profeta dispensacional que va a enviar en el futuro, lo puede anunciar con el nombre de un profeta dispensacional que ya había enviado anteriormente. ¿Por qué? Porque será la actualización de un profeta dispensacional que ya había venido en el pasado. Y cuando Dios actualiza un ministerio dispensacional que había enviado en el pasado, lo actualiza en un nuevo hombre, con un nuevo pueblo y con un nuevo mensaje y en una nueva dispensación. Y las personas se estarán sintiendo como si estuvieran escuchando a un profeta dispensacional del pasado, pero es un profeta dispensacional del presente, en donde se actualiza todo lo que fue manifestado en los profetas dispensacionales
del pasado. Ahora, viendo que la promesa de la venida de Moisés para el día postrero está en la Escritura, y en Malaquías nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. También en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, nos habla de la venida de Moisés, cuando nos habla de los dos olivos, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, que son los ministerios de Moisés y Elías prometidos para el día postrero. La vara de Dios, que es la palabra que es Cristo, estará. Cristo, la vara de Dios, manifestado en el ministerio de Moisés. En el día postrero, ¿cómo fue manifestada la vara de Dios con el poder de Dios? Bajo el ministerio de Moisés. En una ocasión encontramos que el pueblo hebreo estaba luchando con otra nación. Josué estaba como el general del ejército hebreo, y Moisés se subió a una montaña y allá tenía sus brazos levantados con la vara de Dios, y el pueblo hebreo iba ganando la batalla. Pero cuando se le cansaban los brazos a Moisés, bajaba los brazos para descansar con la vara en su mano, y la batalla se ponía en favor del enemigo del pueblo hebreo. Luego Moisés levantaba otra vez sus manos con la vara de Dios, y la batalla se ponía en favor del pueblo hebreo. Dos hombres valientes vieron lo que sucedía cuando Moisés tenía sus brazos en alto y cuando Moisés bajaba sus brazos, y se dieron cuenta que la victoria dependía no del ejército, sino de la vara de Dios que estaba en la mano de Moisés. Porque no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde estaba? Estaba en Moisés. Y él tenía la vara de Dios en su mano. Se dieron cuenta entonces estos dos hombres que, manteniéndole los brazos en alto Moisés, la victoria sería segura. Buscaron una buena piedra, colocaron a Moisés en esa piedra, allí lo sentaron, y se fue uno a un lado de Moisés y el otro al otro lado, y cada uno le agarró un brazo. Uno agarró el brazo derecho de Moisés y el otro el izquierdo, y le tuvieron sus brazos levantados en alto, con la vara de Dios en la mano de Moisés, y la victoria fue segura. Ahora podemos ver que Cristo en la cruz del Calvario mantuvo sus dos brazos en alto, porque Jesucristo fue el Moisés de aquel tiempo, y él allí en la cruz del Calvario nos dio la victoria, porque la victoria en contra del diablo la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario, con sus brazos levantados en alto, aparentemente indefenso. Encontramos que obtuvo la victoria para su pueblo, los hijos e hijas de Dios. Ahora hemos llegado a un tiempo en donde ya han transcurrido 2000 años aproximadamente, y 7 etapas de la iglesia gentil del Señor Jesucristo han sido cumplidas, en donde millones de seres humanos escritos en el libro de la vida del Cordero han sido llamados y juntados por medio del mensaje del Evangelio, siendo predicado en cada una de esas
7 etapas o edades de la iglesia gentil. Para cada edad Dios envió un mensajero, y en ese mensajero estuvo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, manifestado, y por medio de ese ministerio fue llamado el grupo de los escogidos de Dios de cada edad. Ya los escogidos de cada una de las edades del pasado fueron llamados y colocados en la edad que les correspondía. Y solamente queda el recogimiento de los escogidos pertenecientes a la edad de corona, a la edad de la piedra angular, la edad de oro del cuerpo místico de Jesucristo, la edad de oro que es la edad de la cabeza, la edad del reino, para así completarse el recogimiento de todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Y ese recogimiento es en el día postrero, que se termina cuando el último de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo haya entrado al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que para cada edad hubo un mensajero con el mensaje de Dios para esa edad, y fue ese mensajero enviado en cierto territorio del planeta Tierra, y para ese territorio encontramos también los escogidos de Dios siendo llamados y juntados, y desde ahí se extendió la obra y el llamado a otras naciones también. Ahora es muy importante localizar dónde ha estado el Espíritu de Dios manifestado en el mensajero de cada edad, para así ver hacia dónde se iría en el día postrero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, para hacer el llamado final, el llamado correspondiente a la edad de la piedra angular, para así ver el ministerio del Espíritu Santo de Jesucristo en el día postrero y ver la vara de Dios en la mano de aquel donde estará manifestado el ministerio del Espíritu Santo en el día postrero. Y con la vara de Dios será que estará siendo cumplida cada promesa divina correspondiente al día postrero bajo el ministerio de aquel que tendrá la vara de Dios en su mano. Ese será el que tendrá también el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo, y por esa causa será el instrumento de Dios para el llamado y recogimiento de los escogidos del día postrero, para colocarlos en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de oro, la edad de la piedra angular, para la cual serán llamados y juntados todos los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios del día postrero, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y luego serán llamados los escogidos del pueblo hebreo conforme a la promesa de Dios. Estamos viviendo en el tiempo en que grandes eventos han sido profetizados para ser cumplidos en este tiempo en el cual nosotros vivimos. A través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento podemos ver esas profecías que hablan de las cosas que Dios estará haciendo en el día postrero. Cosas que son inconcebibles a la mente humana y que solamente pueden ser abiertas en el día postrero a los escogidos que estarán siendo llamados y juntados en la edad de oro, la edad de la piedra angular,
donde son llamados a subir. ¿Para qué? Para mostrarle las cosas que han de suceder pronto en el día postrero. Y ahí es donde la iglesia del Señor Jesucristo estará viendo la vara de Dios, la palabra de Dios, que es Cristo, en la mano de Moisés, en la mano del ungido con el Espíritu Santo, prometido para el día postrero, que será el ángel mensajero del Señor Jesucristo para la dispensación del reino, porque ese es un mensajero dispensacional. Y será la única ocasión en que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá un mensajero dispensacional. Algunos ni siquiera han entendido que durante las 7 edades de la iglesia gentil Dios tuvo 7 mensajeros, no eran dispensacionales, sino de mensajeros de edades, pero para el día postrero tendría la iglesia del Señor Jesucristo un mensajero dispensacional enviado por Jesucristo, el cual es señalado en la Escritura como el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Jesucristo estará dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Y por medio del ministerio de ese mensajero dispensacional es que vendría en el día postrero el mensaje del evangelio del reino, que es la gran voz de trompeta o trompeta final, porque es el mensajero que viene con la vara de Dios en su mano, viene con la palabra de Dios, con el mensaje de Jesucristo para el día postrero. Es también representado ese mensaje en la espada que sale de la boca de Cristo. Pues esa espada no es una espada literal, sino la palabra de Dios, que es más aguda que toda espada de 2 filos y más penetrante que toda espada de 2 filos, que discierne aún los pensamientos del corazón del ser humano. Es esa la espada de la cual nos habla aquí Apocalipsis capítulo 19 y verso 15, dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de la ira, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, así como Moisés con la vara de Dios trajo los juicios divinos sobre Egipto y también abrió el mar rojo, ahora aquí con la espada que sale de su boca dice que Cristo herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro. Porque esa espada que sale de la boca de Cristo es la palabra. Y la vara en la mano de Moisés es la palabra también. Ahora podemos ver en las diferentes formas en que está mostrada y profetizada la palabra de Dios para venir en el día postrero. La palabra de Dios saldrá de la boca de Dios. La boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. Para el día postrero Dios tendrá su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino, y del ángel mensajero estará saliendo la palabra de Dios, el mensaje del evangelio del reino. Eso es la espada saliendo de la boca de Cristo, y eso es la vara en la mano de Moisés. En la mano del ministerio de Moisés
en el día postrero. Y es la espada saliendo de la boca de Cristo en la repetición de su ministerio en el día postrero. Y es también el fuego que sale de la boca de los dos ungidos, de los dos olivos, de los dos candeleros, en Apocalipsis capítulo 11 y verso 3 en adelante. Ese fuego que sale de la boca de ellos es la palabra. Es la palabra de Dios para el día postrero. Y podemos ver, así como ha sido mostrada la palabra que vendrá para el día postrero, ha sido mostrada en diferentes formas, como la espada que sale de la boca de Cristo, como el fuego que sale de la boca de los dos ungidos, y como también la vara en la mano de Moisés. En Apocalipsis capítulo 2 y verso 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Aquí podemos ver la promesa que Cristo hace al vencedor. Le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Eso es lo que estará haciendo el ministerio de Apocalipsis capítulo 11 y verso 3 en adelante. Porque viene con la vara de Dios. Viene con autoridad sobre todas las naciones. Ahora miren, aquí dice: y le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 15 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá, y él las regirá con vara de hierro. Aquí podemos ver que nos habla de la vara de hierro. Nos habla en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28, y nos habla en Apocalipsis capítulo 19 y verso 15. No es que va a aparecer por un lado uno con una vara de hierro y por otro lado Jesucristo con una vara de hierro para azotar a las naciones. No, es que el Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesucristo en Espíritu Santo, estará manifestado en su velo de carne, señalado para el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo, y por medio de su ángel mensajero estará manifestando su poder y regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y así como el Espíritu Santo por medio del profeta Moisés trajo el juicio divino sobre Egipto, eso fue con vara de hierro, y trajo aquellas plagas, así también nos dice aquí: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, para que los juicios de la gran tribulación señalados en el libro del Apocalipsis caigan sobre la tierra, sobre las naciones. La única forma en que los seres humanos podrán saber los juicios divinos que vendrán sobre la tierra y sobre qué pueblos, naciones y lenguas caerán será por medio de la palabra, de la espada que saldrá de la boca de Cristo.
de la boca del mensajero de Jesucristo, del ángel del Señor Jesucristo. Por medio de él, las personas, y principalmente los escogidos de Dios, estarán conociendo los juicios divinos que caerán sobre la raza humana y el por qué han de caer esos juicios divinos. Pero también estarán escuchando la revelación divina de las bendiciones que vendrán sobre la iglesia del Señor Jesucristo y el por qué vendrán esas bendiciones sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Es porque la iglesia del Señor Jesucristo ha recibido la bendición de la primogenitura que menospreció el pueblo hebreo al rechazar a nuestro amado Señor Jesucristo. Al rechazar a nuestro amado Señor Jesucristo, el pueblo hebreo estaba rechazando la bendición de la primogenitura que estaba en Jesucristo y que el pueblo hebreo no reconoció. Por lo tanto, esa bendición pasó a la iglesia gentil del Señor Jesucristo, así como la bendición que tenía que caer sobre Manasés, el hijo mayor de José, cayó sobre Efraín, el hijo menor de José, cuando Jacob echó la bendición de la primogenitura y extendió su mano derecha sobre Efraín, siendo el menor, y luego extendió su mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Por medio de los brazos cruzados de Jacob, la bendición de la primogenitura cayó sobre el menor Efraín. Y por medio de la cruz en la cual Cristo murió, la bendición de la primogenitura pasó a la iglesia gentil del Señor Jesucristo. Y por esa causa, los hijos de Abraham, según la fe, han estado naciendo en la iglesia del Señor Jesucristo. Son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos son el Israel celestial. Ellos son la simiente de Abraham según la fe, descendientes del hijo de Abraham, Jesucristo, el cual fue representado en Isaac. Ahora la bendición de Abraham se encuentra entre los gentiles y por eso la segunda venida de Cristo es para la iglesia del Señor Jesucristo y el pueblo hebreo luego la verá. Es porque la iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la bendición de la primogenitura. Ella es la heredera de Dios y coheredera con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que en la iglesia y de la iglesia salen los reyes que reinarán con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Porque Jesucristo nos ha redimido con su sangre preciosa y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, como nos dice en el capítulo 1 del Apocalipsis y en el capítulo 5 del Apocalipsis. Ahora podemos ver que la simiente real de Abraham ha estado apareciendo en medio de los gentiles por medio del nuevo nacimiento que Cristo ha estado produciendo en seres humanos. Y así se cumple la profecía de Juan el Bautista que dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y piedras gentiles han sido los que han estado naciendo de nuevo del agua y del Espíritu en el cuerpo místico de Jesucristo y son hijos e hijas de Abraham.
por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, por medio del nacimiento a través del Espíritu de Dios. Son descendientes del Hijo de Abraham prometido, que es Cristo, el cual es la simiente de Abraham. Jesucristo, la simiente de Abraham, ha estado teniendo muchos hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Abraham. Abraham tiene muchos hijos e hijas por medio de su hijo prometido, que es Cristo. Un hijo de Abraham, Jesucristo, es el que ha estado produciendo o ha estado trayendo a existencia una nueva generación de hijos e hijas de Abraham, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso es que tienen el derecho de heredar con Cristo todo el territorio de Israel y también reinar con Cristo en Jerusalén por 1000 años y luego por toda la eternidad. Porque son descendientes de Abraham por medio de Jesucristo. Y esa es la descendencia de Abraham más importante, porque es una descendencia celestial. Ese es el Israel celestial. Ahora miren, el Israel terrenal tuvo el ministerio de Moisés para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto. Y ahora, para el día postrero, tenemos la promesa del ministerio de Moisés para ser manifestado ese ministerio en medio del Israel celestial primeramente y después en medio del Israel terrenal. En medio del Israel terrenal celestial es para nuestro éxodo, nuestra salida de esta dimensión terrenal y de esta tierra, de este cuerpo terrenal, donde la descendencia de Dios ha sido esclavizada aquí en la tierra y ha estado viviendo esclavizada en los cuidados de este mundo, en los trabajos de este mundo, cuando en realidad son una descendencia celestial, los cuales tienen una posición muy alta en el programa divino. Pero podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo por 2000 años aproximadamente ha estado viviendo en estos cuerpos terrenales, pero seremos libertados en el día postrero. Dios ha prometido el ministerio de Moisés nuevamente sobre la tierra para nuestro éxodo a la tierra prometida del nuevo cuerpo y luego a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Así es que podemos ver que el ministerio de Moisés con la vara de Dios en su mano es una promesa que traerá grandes bendiciones para todos los hijos e hijas de Dios, o sea, para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo en que de un momento a otro seremos libertados. Seremos libertados de estos cuerpos mortales porque seremos transformados para vivir eternamente y en un cuerpo jovencito que estará representando de 18 a 21 años de edad. Y eso será para toda la eternidad. Estamos en el tiempo más importante de todos los tiempos, en el tiempo en que la vara de Dios estaría en la mano
de Moisés, o sea, en la mano del ángel del Señor Jesucristo, donde estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Moisés para el día postrero, para el séptimo milenio. Estamos en el tiempo en que todos los hijos e hijas de Dios verían la vara de Dios en la mano de Moisés. Y eso es la palabra de Dios, el mensaje de Dios en el ángel del Señor Jesucristo, que es el Moisés del día postrero, y es el Elías del día postrero, y es el misterio de Jesucristo prometido para el día postrero. O sea que todos los ministerios que estuvieron manifestados en edades y tiempos pasados y dispensaciones pasadas estarán actualizados en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo. Eso es un misterio muy grande del reino de Dios, porque ese misterio es el que está contenido en el séptimo sello. Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que a unos su pago será bendición, pero a otros su pago será el juicio divino. Luego encontramos que dijo a algunos de los que estaban allí, o a todos los que estaban allí, dijo: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí. O sea, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego tomó a Pedro, Jacobo y Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Algunos de los que estaban allí subieron con Cristo a la cima del monte y los demás quedaron abajo. Y al transfigurarse delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol. Sus ojos estaban como llama de fuego y sus vestiduras fueron resplandecientes como la nieve o como la luz, y aparecieron allí, a cada lado del Señor Jesucristo, dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Ahora allí Cristo está mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan en una visión el orden de la segunda venida de Cristo. Él había dicho que vendría el Hijo del Hombre con sus ángeles, y ahora cuando muestra en visión la venida del Hijo del Hombre, aparecen Moisés y Elías, porque esos son los ministerios que estarán en la tierra para el día postrero, para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Luego encontramos que más adelante, cuando ya habían muerto los apóstoles, quedaba solamente uno. O sea, habían muerto los apóstoles con excepción de uno, Juan el apóstol. Y a él, o de él, había hablado Cristo ya cuando había resucitado, cuando le dijo a Pedro: ven
y sígueme. Y le había dicho también, apacienta mis ovejas. Ahora, cuando Pedro mira y ve a Juan, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús dice, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y las personas que escucharon esto que Jesús dijo, malinterpretaron las palabras de Jesús, pensando o diciendo que Juan el apóstol no moriría. No moriría, sino que continuaría viviendo hasta la segunda venida de Cristo. Pero la interpretación correcta de eso no era esa. Pues cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, Juan el apóstol vio la segunda venida de Cristo. Y allí fue cumplida la promesa hecha a Juan. Juan quedó hasta ver la segunda venida de Cristo en el libro del Apocalipsis. Y luego pasó cierto tiempo y murió. ¿Qué de las personas que pensaban que Juan no iba a morir? Los que pensaban que Juan no iba a morir, porque salió una enseñanza relacionada a Juan de que él no moriría, y la convirtieron en una doctrina, y cuando Juan se muere, pues se acabó la doctrina. Quedaron muy mal las personas que malinterpretaron lo que Jesús había dicho. Porque el cumplimiento de lo que Jesús dijo era la interpretación de lo que Jesús le había dicho a Juan, o había dicho de Juan. Juan vio la segunda venida de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 y también en Apocalipsis capítulo 10 y también en Apocalipsis capítulo 19. Ahora podemos ver que Juan fue el apóstol más bienaventurado de todos los apóstoles, pues tuvo la revelación del libro del Apocalipsis. Los demás apóstoles escribieron, por ejemplo, están los evangelios escritos por algunos apóstoles, los cuales escribieron. Algunos de los evangelios están escritos por ellos o dictados por los apóstoles, pero el libro del Apocalipsis fue escrito por Juan, pero dictado por el ángel del Señor Jesucristo. O sea que Juan el apóstol tuvo el privilegio, así como lo tuvo el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo el privilegio de oír y ver lo que el arcángel Gabriel le mostraba, y el profeta Daniel escribió lo que le mostró el arcángel Gabriel, el cual había sido enviado para darle a conocer estas cosas al profeta Daniel. Ahora Juan, el apóstol, vio las mismas cosas que vio el profeta Daniel, pero las vio con más luz. Por eso es que ustedes encuentran que las cosas que están en el libro del Apocalipsis también están en el libro del profeta Daniel. Daniel vio la venida de Cristo para el día postrero. Daniel también escuchó los truenos de Apocalipsis capítulo 10. Y Daniel vio las cosas que sucederían
en el día postrero también, y quiso entenderlas, pero le fue dicho que esas cosas estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Perdón, como también cuando Juan escuchó los truenos, le fue prohibido escribir lo que él escuchó, porque estas cosas serían abiertas y reveladas en el día postrero a la iglesia del Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, porque siempre tiene que tener un instrumento a través del cual venga la revelación divina al pueblo. Y ese instrumento siempre tiene que ser un profeta, porque la palabra viene a los profetas de Dios. Porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Porque ellos son la palabra de Dios para el tiempo en que son enviados por Dios. En ellos opera un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y por eso es que ellos obtienen esta revelación divina de parte de Dios para el día en que ellos están viviendo. Y cosas que no podían ser entendidas antes, ellos las obtienen y las dan a conocer. Para el día postrero tenemos las más grandes bendiciones que han sido prometidas en la palabra de Dios. Por eso es que ustedes buscan a través de todas las escrituras y buscan los diferentes tiempos, edades y dispensaciones y mensajeros de edades y mensajeros de dispensaciones, y ustedes buscan las promesas que fueron hechas para esas edades o esas dispensaciones y las cosas que fueron habladas acerca del mensaje que vendría y del mensajero que vendría, y ustedes encuentran que fue poco lo que fue hablado. Y sin embargo ustedes encuentran que para el día postrero ha sido mucho lo que ha sido hablado por Dios. Ha sido hablado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Para el día postrero es que tenemos más escrituras, más promesas, las cuales tienen que ser cumplidas. Por eso el mismo Señor Jesucristo habló más de la segunda venida del Hijo del Hombre que lo que habló de la primera venida. ¿Por qué? Porque hay más promesas, más escrituras para ser cumplidas en el día postrero, en la segunda venida de Cristo, que las que hubo para ser cumplidas en la primera venida de Cristo. Todas las profecías que hablan del día postrero y las bendiciones que Dios dará muestran las cosas que Dios hará en su manifestación final. Son mostradas desde diferentes ángulos, y por eso es que en algunas ocasiones son mostradas desde el ángulo del ministerio de Elías, otras son mostradas desde el ángulo del ministerio de Moisés, otras son mostradas desde el ángulo del ministerio de Jesucristo, y así por el estilo. Pero todas unidas forman el programa divino que Dios llevará a cabo en el día postrero, en donde veremos la vara de Dios en la mano de Moisés. Y la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá en el día postrero todo ese conocimiento y estará viendo la vara de Dios en la mano de Moisés. Estará viendo la palabra de Dios en el ministerio de Moisés, siendo manifestada esa palabra, esa vara de Dios.
Y la iglesia del Señor Jesucristo, por medio de la revelación divina que el Espíritu de Dios estará dando por medio de su ángel mensajero, estará viendo que la promesa de la venida de Elías, de la venida de Moisés y de la venida de Jesucristo es la promesa de la venida del Espíritu Santo en el día postrero, manifestándose por medio de su ángel mensajero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo estará mirando detrás del velo de carne, donde estará el Espíritu Santo, Jesucristo en Espíritu Santo. Ese velo de carne será el ángel del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo estará viendo lo que Juan vio, representado en aquellas visiones que le mostraron la venida de Cristo. O sea que estará viendo la iglesia del Señor Jesucristo el cumplimiento de aquellas visiones relacionadas a la venida de Cristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo estará viendo a Jesucristo en Espíritu Santo, revelado, manifestado, por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Así como el Padre envió a Jesús y estuvo en él y colocó en su boca las palabras que él habló e hizo por medio de él las cosas que estaban prometidas para aquel tiempo, Jesucristo en su ángel mensajero y a través de su ángel mensajero estará dando a conocer las cosas que le prometió que daría a conocer, porque estará enviando a su ángel mensajero y estará en su ángel mensajero cumpliendo las promesas del día postrero. Y como dijo Jesucristo en una ocasión, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y para el día postrero nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo. Y nadie conocerá a Jesucristo en el cumplimiento de su segunda venida, sino el ángel del Señor Jesucristo, y a quien el ángel del Señor Jesucristo lo quiera revelar. ¿Y a quién lo estará revelando? A la iglesia del Señor Jesucristo, porque a ella es concedido conocer este y todos los misterios del reino de Dios correspondientes al día postrero. Ahora podemos ver cómo es que estará Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Podemos ver cómo también estará Moisés en el día postrero manifestándose. Es el ministerio de Moisés siendo operado por el Espíritu Santo en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo. Y así también es el ministerio de Elías siendo operado por el Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo. Y así es como estaremos viendo la vara de Dios en la mano de Moisés. La vara de Dios en la mano de Moisés. La vara de Dios en la mano de Moisés en el día postrero sería vista, y hemos visto cómo es que estaría manifestada la vara de Dios, la palabra de Dios en la mano de Moisés en el día postrero. La vara de Dios en la mano de Moisés. Podemos decir, la vara de Dios en la mano de Moisés en el día postrero, como estuvo manifestada miles de años atrás. Aquello ahora encontramos que viene a ser tipo y figura
de lo que Dios estará haciendo en este día postrero. En palabras más claras, lo que Dios estará haciendo en el día postrero por medio de su ángel mensajero será el equivalente a lo que Dios hizo por medio de Moisés miles de años atrás para el éxodo del pueblo hebreo. Siempre en cada edad y en cada dispensación encontraremos el equivalente a lo que Dios hizo en otras edades y en otras dispensaciones. Porque lo que Dios hará es lo que ya Dios hizo en otros tiempos. Lo hizo en otras edades y en otras dispensaciones, y luego lo va a hacer nuevamente en una nueva edad o en una nueva dispensación con un nuevo instrumento que Él envía a la tierra. Lo que fue en el pasado ya es en el presente. Lo que será ya fue, y Dios restaura lo que pasó. La restauración de lo que pasó en otra edad o en otra dispensación es la obra de Dios correspondiente a esa nueva edad o a esa nueva dispensación. La vara de Dios en la mano de Moisés. Vieron que el secreto para la victoria es que las manos de Moisés estén en alto con la vara de Dios. Siempre luchen para que esté en alto la vara de Dios en la mano de Moisés, para que así la victoria prometida para el día postrero, la victoria del amor divino, sea una realidad para la vida de cada uno de ustedes y para mí también. No hagan nada incorrecto que vaya a ocasionar que las manos de Moisés se bajen. Haga todo en favor de que las manos de Moisés permanezcan en alto, como hicieron aquellos dos hombres valientes que buscaron una piedra, colocaron a Moisés en la piedra y cada uno de ellos tomó el brazo de Moisés, uno en cada lado, y lo mantuvieron en alto. Así también cada uno de nosotros mantengamos en alto las manos de Moisés con la vara de Dios en este día postrero. Mantengamos en alto las manos de Moisés con la palabra de Dios, siempre en alto, para obtener la victoria en el amor divino. La vara de Dios en la mano de Moisés en el día postrero. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la vara de Dios en la mano de Moisés en el día postrero. No tenemos nada que envidiarle a las personas que vieron la vara de Dios en la mano de Moisés miles de años atrás, porque todo eso ha sido actualizado para el día postrero, como fue actualizado también para los días de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo grande y glorioso, donde tenemos actualizado todo lo que también Dios hizo en edades y dispensaciones pasadas. O sea que los que vivieron en otras edades y en otras dispensaciones son los que podrían tener, diríamos, envidia de la bendición tan grande que a nosotros nos ha tocado. Pero digo envidia, pero una envidia sana y santa, de desear la bendición tan grande que Dios tenía preparada para su iglesia en el día postrero. Así es que caminemos hacia adelante, sirviéndole a nuestro amado Señor Jesucristo con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, siendo instrumentos de Jesucristo en su obra del día postrero y manteniendo siempre en alto
las manos de Moisés, con la vara de Dios, manteniendo siempre en alto el mensaje de Dios correspondiente al día postrero. Que nunca caiga al piso la vara de Dios, la palabra de Dios, que se mantenga siempre en alto. Que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Bueno, gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a